Hola, soy Edgar Vaqueiro. Bienvenidos al canal donde el dinero hace sentido. Hace unas semanas, la Cámara de Diputados de los Países Bajos, el país al que comúnmente llamamos Holanda, aprobó un nuevo impuesto por el cual los contribuyentes holandeses deberán pagar el 36% de sus ganancias no realizadas sobre acciones, bonos y criptomonedas. En esencia, todos los activos financieros. Si la propuesta es aprobada en el Senado, entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Esto es evidentemente una tontería monumental y debe ser señalada como tal. Imaginen un escenario como este. Un ahorrador holandés decide comprar acciones, tiene que buscar una de las acciones de ASLM, la empresa holandesa que fabrica las máquinas con las que se hacen los chips de prácticamente todos los circuitos electrónicos en este mundo. El amigo holandés ha leído hasta el cansancio de la explosión en el uso de las herramientas de inteligencia artificial y hace el razonamiento, acertado pienso yo, de que más IA significa más centros de procesamiento de datos, más chips, y resulta que el amigo holandés, y al 31 de diciembre las acciones de esa empresa valen 200 euros. Por supuesto que esta no es la cotización, es solo para ejemplo. Cada una en lugar de los 100, que fue el precio al que las compró. Lo que significaría que si esta propuesta se convierte en ley, tiene una ganancia no realizada de 100 euros por acción, aunque no ha vendido una sola acción y ni un euro adicional ha entrado a su cuenta de banco, por lo que le debe al fisco 36 euros por acción. Al acercarse el día de pago de impuestos, se da cuenta de que necesita vender algunas de sus acciones para poderle pagar al fisco, y así lo hace. Pero hay un pequeño problema. No es el único en esa situación. Hay un gran número de inversionistas holandeses que tienen que vender algunas acciones de ASLM para pagarle al fisco. Probablemente nuestro amigo corre con suerte y es uno de los primeros en vender, por lo que consigue 200 euros por sus acciones. Pero el segundo, que necesita hacerlo, ya no encuentra a nadie que le pague 200. Ahora solo puede vender por 180. Pero de todas maneras debe 36 euros por acción. Si suponemos, para simplificar este ejemplo, que también pagó 100 por acción cuando compró. Así que debe vender más acciones para pagar sus impuestos. Para el tercer vendedor la situación es aún peor. Ya solo consigue 150 por acción y de todas maneras, otra vez por hacerlo sencillo, digamos que las compró a 100. Debe 36 euros de cada una. Así que hay que vender aún más acciones para conseguir el dinero. Este proceso puede continuar hasta que haya gente que tenga que vender por debajo del precio al que originalmente compró. Por supuesto, la propuesta de ley tiene sus trampas que prueban que los latinoamericanos estamos muy errados cuando imaginamos que la corrupción y el abuso de poder solo se da en nuestros infiernos tropicales. Sepultado dentro de los cientos de páginas, hay una disposición que libera a los propietarios de más del 5% de las acciones de una entidad de la obligación de pagar este impuesto. Es decir, los dueños de las empresas y aquellos que tienen porcentajes importantes de acciones, que en muchos casos les dan el control de la empresa, o no estarán sujetos al pago de este impuesto, según la propuesta. Y por tanto, no tienen la presión de vender sus acciones, aun cuando eso les implique asumir una pérdida. Aunque teóricamente esa excepción es para proteger a los emprendedores, para que los impuestos no los desanimen de sus proyectos para establecer nuevas empresas, la realidad es que favorece a los ricachones sobre los pequeños accionistas minoritarios. De esta forma, los dueños pueden recomprar sus empresas pagando cada vez menos por las acciones. Quitarle a la clase media para darle a los ricos. Gran idea. Probablemente muchos de ustedes estén pensando algo como, bueno, está bien, pues pobres cuates esos holandeses. Pero, muy su bronca, nada tengo yo que ver con eso. Como hemos platicado en otras ocasiones, pronto verás que estás equivocado, probablemente muy equivocado. Empecemos por el hecho de que hay grandes empresas holandesas como la propia ASLM, Shell o Unilever, que cotizan en los índices internacionales como el Eurostoxx 50 o el MSCI World Selection, que frecuentemente forman parte del típico portafolio pasivo del ahorrador que se mete a invertir en acciones con una estrategia conservadora. Ese ahorrador puede perder dinero por la caída en el precio de esas empresas.
la caída en el precio que podría provocar este posible impuesto y sin siquiera estar enterado. Pero ok, demos por hecho que muchos de ustedes, cual buenos latinoamericanos, no tocarían una acción ni con el pétalo de una rosa. No vayan a hablar mal de ustedes. Lo malo es que el asunto puede no terminar aquí. Si el Senado de los Países Bajos aprueba esto, es razonable pensar que otros países van a empezar pronto a tener ideas similares. En videos anteriores les he platicado la idea de que los gobiernos que tenemos actualmente utilizan mucho más los impuestos como un mecanismo para controlar la inflación y hacer ingeniería social que para pagar por las funciones que realizan. El impuesto holandés puede ser un muy buen ejemplo de un impuesto que busca hacer más ingeniería social a través de mermar a la clase media que recaudar dinero. Ahora llevemos esta idea a México, país en el que grabamos y donde se encuentra mucha de la audiencia que nos sigue. En México se estima que solo el 3% de la población invierte en activos financieros, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Vamos a ser generosos y pensamos que el número real se acerca al 5%. Parece que no tendría mucho sentido un impuesto a las ganancias no realizadas sobre activos financieros, puesto que la gran mayoría de la población no los utiliza. Pero, ¿qué sucede si se le hace una enmienda o mejora, sarcasmo añadido, al impuesto holandés? Y se incluye la plusvalía sobre los bienes raíces. Entonces, el impuesto sí se vuelve interesante como una eficaz herramienta de ingeniería social. Imaginemos que cualquiera de ustedes, que les apuesto que muchos lo han hecho, decide hacerse una casa propia. Acomode el lugar para tener un patrimonio. Porque ¿acaso toda su familia y amigos no les han dicho que tener una casa propia es la única inversión sólida? Esta creencia, profundamente arraigada en nuestra psicología colectiva, hace que un porcentaje muy alto de la riqueza de las familias mexicanas esté invertido en bienes raíces. Pero sigamos con el ejemplo. Así que solicitas y obtienes una hipoteca, pero como nunca has sido extremadamente ahorrador, te falta dinero para el enganche y los gastos de escrituración, por lo que recurres a todas las fuentes de financiamiento que te puedas imaginar. Vacías tus tarjetas de crédito, le pides a tus familiares y amigos y hasta recurres a una que otra de esas aplicaciones de préstamos que se han vuelto populares recientemente. Y así te haces de tu residencia. Pero entonces corre el rumor de que está por presentarse en el Congreso una iniciativa para crear un impuesto a las ganancias no realizadas. Y esto puede incluir la plusvalía sobre los bienes raíces. De un día para el otro estás en una situación imposible. La mecánica del nuevo impuesto aún no es conocida, ni siquiera se ha presentado formalmente a discusión en el Congreso. Pero empiezas a ver videos de analistas que proyectan el impacto que este impuesto podría tener. Hagamos precisamente eso. Supongamos que el gobierno de tu localidad le ha asignado a tu propiedad un valor de 15 millones de pesos y que se asigna una plusvalía de 10% a las propiedades en tu zona. Si nos imaginamos que el Congreso determinó una tasa para este impuesto del 30%, tendrías que pagar 450,000 pesos de impuestos adicionales por una ganancia que no se ha materializado de ninguna manera. Y tendrás que agregar a eso a una hipoteca que ya consume más de la mitad de tus ingresos y te encontrarás ante un escenario imposible. O vendes tu propiedad o no tendrás dinero para cubrir tus necesidades básicas. Pero solo en tu colonia habría cientos de personas y familias en la misma situación. Y por el otro lado, los compradores se vuelven sumamente escasos. ¿Quién en su sano juicio quiere meterse en una situación así? Son los especuladores que quieran apostar a que puedan comprar propiedades a precio de remate y que el impuesto no será aprobado o que tendrán los contactos para darle vuelta. Y tú, para vender, antes tienes que liquidarle al banco la enorme suma de dinero que le debes, misma que evidentemente no tienes. Quiero ser muy claro. Esto no se trata de sembrar pánico sin sentido con un mensaje alarmista. En la misma propuesta de ley holandesa de la que les he contado al principio, se exenta de forma explícita a los bienes raíces,
solo aplica para activos financieros. Y al día de hoy no existe ninguna iniciativa en el Congreso mexicano para discutir una reforma fiscal que incluya un impuesto a las ganancias no realizadas. Lo que es más, si tal propuesta llegara al Congreso en el futuro, habría que conocerla con detalle para poder emitir una opinión sobre ella. Probablemente se copiaría el impuesto holandés y no afectaría a los bienes raíces. Seguramente se considerarían exenciones sobre la primera propiedad hasta cierto monto. Muy probablemente solo aplicaría sobre la plusvalía real, es decir, descontando la inflación. Habría que conocer las tasas a las que se aplicaría este impuesto y posiblemente los huecos a través de los que se pueda escapar. Pero aquí lo importante en este ejercicio. La historia del dinero y de las finanzas nos cuentan que cada vez que las cosas se ponen muy difíciles, Alemania 1920, Argentina durante medio siglo, México, Venezuela, Egipto, Chipre, Líbano, etcétera, etcétera, los que salen bien librados son aquellos que planean antes de que las cosas se las vengan encima. Entonces, ¿qué procede? Antes que nada, entender lo que sucede e imaginar escenarios sobre lo que puede suceder. Y después, tomar acciones para diversificar primero tus fuentes de ingresos. ¿Cómo puedo tener otros ingresos? Preferiblemente que vengan de otros países y que lleguen en otras monedas. Eso constituye un reto mayor, no quiero minimizarlo, pero pueden ser horas muy bien invertidas los que dediques a pensar en ello. Y si eres de los afortunados que tienen un patrimonio, hay que diversificarlo en diferentes monedas y sobre todo en diferentes jurisdicciones, es decir, en diferentes países. Y si puedes algo fuera de cualquier jurisdicción, aún mejor. Recuerda que la apatía y el desinterés fingido por el dinero no son estrategias financieras con muchas posibilidades de éxito. Y si quieres conocer más, te invito a ver más contenidos como este.